cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Capricornio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver, mi querido Capricornio, qué es lo que hay para ti. Fíjate lo que vamos a hacer. Mira las lecturas que tengo para ti hoy. Yo voy a lanzar una o dos cartas, dependiendo. Si tengo que sacar algunas más, pues las sacaremos. Unas 2 cartas para esa otra persona o 3, dependiendo si hace falta preguntar por ese amor, por el desamor, por el futuro, por el pasado, por el presente, etc. Luego, tu actuación en sí, a ti solo o a ti sola. Luego, la actuación de esa persona, qué energías les están uniendo. Y al final, las 5 cartas fundamentales que me van a decir sí o no. Es la parte final, en la que me van a decir si esta situación tiene un compongo o no, si tiene solución o no, si se vuelve otra vez a la relación o no, si hay un nuevo amor o no, si realmente esa persona que te gusta se te va a declarar o no. Todo depende de las cartas que hayan salido, de la situación que estemos viendo. Y de paso, por favor, piensa en una pregunta. Y esa pregunta que te vas a hacer tú mismo o tú misma, va a ser contestada con estas 5 cartas. Si te dicen sí, es que la respuesta es sí para ti. Y si es no, es una respuesta no para ti. ¿De acuerdo? Entonces, a la vez que estamos mezclando estas cartitas y estamos viendo la respuesta para esa situación, también a su vez estamos viendo una respuesta para tu pregunta. ¿Te das cuenta? Estoy matando 2 pájaros de un tiro. Vamos a ver entonces, mi querido y adorado Capricornio, ¿qué hay para ti? Vamos a ver entonces esa energía tuya. ¿Cómo está? Veo aquí una energía como la energía del loco, en donde me está diciendo, no te creas que está tan loco, ¿no? Lo que pasa es que no estaba muerto, estaba de parranda, como dicen. Estás así como diciendo, como medio libre en tu momento, estás como libre. A lo mejor ahorita no tienes a nadie, no quieres compromisos, probablemente se te ve una energía como muy libre, muy de, así como vaya viniendo, vamos viendo. Y sí se te ve que también tienes acá, como quien dice, muchos recuerdos guardados, pero muchos recuerdos. Y sí que te digo, tu intuición está a flor de piel. Vaya que sí está tu intuición. Lo que pasa es que lo que tú no quieres ahora, de ahora en adelante, es vivir de ilusiones, para no morir de desengaños. Te estás clarificando y te estás poniendo como una coraza, mi querido y adorado Capricornio. Estás así como metiéndote, como quien dice, echándote bastante barro por encima, como para tapar esas heridas y salir a la calle, como dicen, como el loco o la loca, pero tratando de ser feliz, de comenzar algo nuevo, de dejar atrás el pasado, de agarrar tú sabes, ¿no? La gente que se va por allí, que pone aquí como una bolsita con 3 cositas de ropa y se la ponen aquí. Así está ese loco acá, así va ese loco allí. Bueno, ahí te estoy viendo pues que estás dentro de tu libertad, si se quiere, estás libre, pero a la vez no quieres más desengaños. Tú no quieres, no te quieres como comprometer ahorita, porque sientes que te va a hacer como más daño. Entonces tú prefieres, como quien dice, aguantarte un poquito allí, no tomarte de las primeras. Quizás más adelante a lo mejor pueda llegar algo para ti de verdad extraordinariamente grande. Y estoy viendo al final a la emperatriz, carta última que me dice y me augura muchísimas cosas buenas. Bueno, entonces vamos a ver qué otra cosita más hay. Vamos a ver, ¿es que hay un amor definitivamente para ti o no? Porque veo que tú no quieres ahorita como que nada, como que te estás sintiendo que no, mira, por ahorita yo acabo de pasar por algo y yo prefiero estar sola o sola. Mira, estoy feliz así, estoy muy feliz como estoy ahorita con mi trabajo o haciendo mis cosas, no tengo que mortificarme por nadie, estoy viviendo la vida tranquilo, completamente solitaria o solitario, libre.
feliz, soltero, solterita, solterita o solterito. Pero mira, alguien viene a hablarte. ¿Sabes una cosa? Una cosa piensa el burro y otra el que le ensilla. Entonces, tú podrás hablar y decir cuantas cosas quieras. La cosa es que alguien viene a conversarte. Alguien que quizás tiene algunos pensamientos un poco diferentes a los tuyos, si se quiere, probablemente. Pero necesita a alguien venir a hablarte. Alguien que a lo mejor, sí, por un pasado se fue, viene a hacerte comunicaciones, claro está, y a lo mejor a decirte también y hablarte y quizás hasta reclamarte que las cosas fueron, como quien dice, no fueron justas. Quizás a lo mejor tú tuviste que terminar esa relación, 3 y 3 son 6, tuviste que terminar esa relación y ahora esa persona con toda su, vamos a decir así, su intuición y con esa turbulencia que tiene ahorita, quizás lo que viene es a aclarar situaciones contigo, a querer que tú le clarifiques muchas cosas. Probablemente viene a que tú le hagas ver muchísimas cosas que no está viendo. ¿Por qué pasó todo lo que pasó? ¿Por qué le rompiste? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Muchísimas cosas que a lo mejor esa persona misma no ha entendido. Pero es una persona un poquito terca, un poquito temática, que se mete en sus rollos y no quiere quizás reconocer errores. Y ahora, haciendo el pretexto, está buscando el pretexto para venir a preguntarte qué fue lo que pasó, que exige una explicación de tu parte, que no es justo lo que pasó, que bla, bla, su intuición le está diciendo, pero ahí está, buscando comunicaciones y quiere hablarte. Sí que te lo digo. Vamos a ver entonces ahora otra cosita por aquí, porque quiero ver más y más, a ver qué es lo que está pasando. Y voy a ver qué energía está a ustedes uniéndole o desuniéndole, si se quiere, mi querido Capri. La rueda de la fortuna que no está girando. Esta situación no está como girando como debe ser. Aquí nadie se pone de acuerdo. Aquí esta persona dice una cosa, aquí tú dices otra. Tú asumes tu responsabilidad y el porqué de esa ruptura, pero esa persona como que en sí no lo quiere entender. No quiere entender, piensa que es que realmente era porque tú no le querías o por cualquier otra cosa, menos porque haya cometido esa persona un error. Dios lo ampare, imagínate tú. No, señor, esa persona es incapaz de cometer un error. No, el error lo cometiste tú. Vaya pues, mira pues, aquí hay prosperidad material y espiritual para ti. Vaya, mira cómo me ha salido a mí, yo no sé qué es lo que pasa, pero esta carta, mira todas las cartas que yo tengo acá, mira, todas son igualitas. Y esa carta me ha salido en más del 75% de las últimas 24 lecturas que he hecho. El 75% yo diría de las veces me ha salido esa carta. No sé. Ahí te dejo pues una prosperidad material y espiritual que puede estar viniendo para ti o para la situación o para la relación si se quiere. Vamos a ver entonces, ya te expliqué, ¿verdad? Que al final tú haces una pregunta, haz una pregunta mental, pregúntate algo y al final vamos a sacar una respuesta. De una vez yo voy a dar la respuesta a esta situación, si realmente se va a solucionar o no. Y de paso también contestar a la pregunta que te estás haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, hazte tu pregunta, ve haciéndote tu pregunta mentalmente y al final ya te diré yo cuando ya sea la hora de sacar las cartas para el sí o para el no. Por ahora vamos a seguir acá viendo un poquito más a ti, por ejemplo. Muchos pensamientos tienes tú en tu cabeza que te ruedan, te dan vuelta. Y aquí también estás en tu corazón con ideas, pero más que todo son ideas. Aquí tú lo que quieres es que los recuerdos estás aquí como quien dice con recuerdos. No hace sino pensar en esas cosas del pasado, pero realmente lo tuyo más que todo viene siendo un poco mental. Tienes muchísimos conflictos entre ti mismo mentales. Acepto, no acepto. ¿Qué será lo que yo hago con esta persona? Es que le escucho, no le escucho. Es que vuelvo otra vez a comenzar. Es que no sé qué.
muchísimas cosas allí que estoy viendo que pueden estar sucediendo, pero que te dan miedo que de repente puedas tú, como quien dice, volver otra vez para atrás, echar otra vez para atrás. Vamos a ver aquí. Mira, aquí esta persona también con su 6 de espada. Esta persona se tuvo que ir quizás, o tuviste que alejarla, y esa persona entendió muchísimas cosas con esa distancia. La distancia le ha hecho reflexionar muchísimo a esta persona, ¿sabes? Y por eso es que esta persona ahora necesita, a pesar de que ha sido conflictiva, si se quiere venir a hablarte, quiere tener comunicaciones, quiere que tú le expliques muchas cosas, y de verdad que sí, siente que quizás a lo mejor no le vas a dar cabida en tu jardín de amor, si se quiere. Y mira, aquí está el mago, tampoco quiere ilusionarse. Esta persona tampoco quisiera ilusionarse, tampoco quisiera que las ilusiones lo que hace el mago, que son cosas ilusionistas, las vayan a hacer, se le vayan a revertir o las vaya a hacer mal hechas. Y sí, mira, esa persona quiere venir otra vez a tu lado con copas de amor. Es el rey de copas. Quiere venir a pesar de los pesares. Mi querido y adorado Capri, a pesar de los pesares, esta persona quisiera venir. Yo no estoy viendo todavía el hecho de que ya agarró su maleta y se vino. Yo no estoy viendo todavía que esta persona ya está tocándote la puerta. Pero sin embargo, yo quiero ver acá con estas respuestas que vamos a dar acá del sí y del no, si definitivamente esta persona se decide a una vuelta o a un no. Está a punto, pero todavía no. ¿Por qué? Porque también hay un poco de ese orgullo que no le deja, porque esa persona piensa que no tiene la culpa. Esa persona siente que no es culpable, que no es la que tiene que dar el primer paso. ¿Entiendes? Entonces vamos a ver si a la larga, con todo y que te quiere, con todo y que veo copas de amor, que veo por ahí al rey de copas, que es lo máximo en cuestiones de sentimientos y de emociones. Yo no sé si de verdad esta persona va a terminar por llegar. 5 cartas que yo voy a lanzar, y esas 5 cartas me van a decir si sí o si no. Y de paso, responder a tu pregunta que te hiciste. Vamos a ver. Aquí hay un no. Aquí hay un sí. Aquí hay otro sí. Aquí hay un no. Y aquí hay un sí. Efectivamente, lo que hayas preguntado, mi querido y adorado Capricornio, la respuesta es sí. Muy a pesar de que no hay como ideas nuevas acá en esta vuelta, esta persona de verdad, con todo y sus dudas que tiene, porque tiene un montón de dudas también, ha analizado, y como que esta carta que la tenía así, que es la carta de que, uy, yo no tengo la culpa, y yo no voy a dar un paso adelante, y yo no quiero, pero ahora se está como acomodando. Esta carta se fue volteando así, se puso así, y quiere decir ahora que la persona dentro de todo lo está analizando y lo está estudiando. A pesar de que todavía no se atreve todavía como que a dar el paso de la apuesta, como decir, yo pongo tanto aquí en esta relación, yo apuesto a tanto a esta relación otra vez. Esta persona vendrá en el transcurso del tiempo. Vamos a decir así, en una proyección a futuro, a largo plazo, esta persona vuelve. Entonces, la respuesta definitiva a esto es un sí. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Capricornio, para aquellas personas que hicieron esa pregunta, y también para esta situación, si se resuelve o no. Ahí les estoy dejando. Son más que todo estas lecturas como lecturas de pasados. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito. Bye bye.